unas personas que actúan de manera oportunista, pero ya renunciar y tirarnos el agua sucia a quienes hemos apoyado el proyecto de Gustavo Petro, dice que desde hace año y medio viene pidiendo la independencia, eso es mentira. Eso está diciendo que nosotros estamos en el gobierno de Gustavo Petro por puestos. ¿Qué otra opción hay frente a esta crisis? Buenas, buenas, una vez más para todos y todas, gracias por estar acá, gracias por suscribirse, si no se ha suscrito, háganlo de inmediato, por favor. No me cansaré de decírselos nunca jamás. Les voy a decir por qué, porque mucha gente tal vez ve los videos y de pronto dice, sí, ahorita me suscribo. Háganlo de una vez, suscríbanse y además no les cuesta nada. Y sí, me apoyan y nos apoyan a crecer cada vez más esta comunidad y nos apoyan a llegar a los 100,000 suscriptores. Por favor, ayúdennos también a compartir este canal de comunicación. Estamos analizando las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Seguimos hablando de la crisis tan dura que está viviendo el partido Alianza Verde. Como sabemos, Claudia López, Antanas Mockus, exalcaldes de Bogotá, los dos líderes más visibles de la Alianza Verde, anunciaron su renuncia después de todo el escándalo de los carrotanques que ha surgido en las últimas horas, de lo que han hablado sus dos principales personajes y protagonistas de esto, que han prendido el ventilador y han asegurado que el señor Iván Name, presidente del Senado, y la señora Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, quienes hacen parte de este mismo partido, pues básicamente facilitaron para entregar un dinero importante para este contrato tan oscuro y tan terrible que hemos visto de los carrotanques para llevar agua potable en La Guajira. Todavía no hay pruebas visibles. Probablemente las tengan tanto el señor Olmedo como el señor Sneider Pinilla y las aprueben y las aporten, a la fiscalía. Por ahora hemos visto algunos señalamientos importantísimos. Sus abogados han dicho que en efecto tienen las pruebas. Estamos esperando a que lleguen a los interrogatorios y muestren esas pruebas. Dicen que de hecho esa matriz va a crecer en cuanto la fiscalía les dé garantías a estas personas. Lo cierto es que en el Partido Verde hay una crisis, la peor de la historia. Más temprano hablábamos con la senadora Angélica Lozano, quien dijo que simplemente tiene que tomar la decisión de salir o no salir, o renunciar o no renunciar, o mirar qué hacer con el partido, que esa decisión la tiene que tomar en bancada, con su bancada, que por ahora está quietica. Y sobre esto y muchas otras reacciones, el protagonista de hoy, de esta entrevista, es otro congresista de la Alianza Verde, senador Inti Asprilla. Muchas gracias por estar acá. Hola María Camila, un saludo para ti y para todos los internautas y tu comunidad. Bueno, senador, dura esta crisis que está atravesando el partido. Tal vez es la peor, ¿no? Sí, es sin duda la peor crisis, es un momento muy doloroso, pues en la historia del país, en la historia del gobierno y en la historia del partido. Y lo que corresponde ante una crisis es asumir la responsabilidad política con mesura y tranquilidad, pero asumir. Y lo que está haciendo Claudia López, muy a su estilo, es escurrir el bulto en una salida oportunista, ensuciando un partido en el cual ella ha tenido, digamos, más mayorías que yo, ha usufructuado del partido, se ha autoproclamado la jefa natural del Partido Alianza Verde, y tan pronto como el barco está a punto de hundirse, como efectivamente está ocurriendo, en vez de ayudar a ver cómo salvamos lo que hay bueno del partido a pesar de las diferencias de lo que hay, ella lo que hace es abandonar. Muy al estilo, yo creo que Claudia ha dado el primer paso a la creación de un partido político que es el partido oportunista, porque si hay algo que define las características esenciales de la política de Claudia López es el oportunismo, y eso es lo que está haciendo. Mire, Claudia López puede haber renunciado perfectamente al partido y lo hubiera entendido, pero ya renunciar y tirarnos el agua sucia a quienes hemos apoyado el proyecto de Gustavo Petro desde el comienzo de nuestra actividad política, porque es que la senadora, es alcaldesa Claudia López, sabe que nosotros llamamos al partido, ella fue senadora y yo fui representante de la Cámara en el mismo periodo, y yo llegué con lo que era el movimiento progresista. Entonces yo estoy en el gobierno de Gustavo Petro por convicción. Obviamente que esto que está pasando es sumamente doloroso. El presidente y el gobierno están asumiendo una responsabilidad. Claro, pues si el gobierno hubiera tenido, digamos, una maniobra
criminal para buscar mayorías, pues no hubiera hecho lo que hizo el gobierno. Tan pronto empezaron las alertas con pruebas mucho más serias, sacó Olmedo y fuera de eso le puso una persona para que le descubriera todos los tapados, todos los chanchullos que tenía ya en la unidad de gestión de riesgo. Entonces, lo que hace ahora Claudia es cuando están salpicadas personas que todavía esperamos las pruebas de nuestro partido, lo que hace ella muy oportunistamente es salir del partido y dejar a los diferentes integrantes. Y también he dicho, si quisiera la tendencia de Claudia López asumir una responsabilidad y si estuvieran tan indignados, pues hubieran renunciado con ella, pero acá van a seguir en el partido. Lo que quieren ahora ellos es que nos aguantemos la echada de agua sucia por parte de Claudia López. Quieren ahora una decisión que antes, cuando yo la pedí, no era posible, y tratar de que nosotros nos quedemos dentro del verde, asumiendo un costo político que no nos corresponde exclusivamente asumir a nosotros, sino que tiene que ser todo el partido quien asume el costo político de esta situación, porque en política cuando usted se mete tiene que asumir responsabilidades. Y usted no está exento en política, a pesar de que actúe correctamente, de tener que enfrentar situaciones complejas, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, afrontar una situación compleja y dolorosa, pues va a decirlo, para el país, para el gobierno y para el partido. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Ya vamos a hablar de la posibilidad de decisión del partido, es decir, de división que plantea Catherine Jubinado. Ya vamos a hablar de lo que usted, de hecho, dice en un trino para la señora Claudia López y para su esposa, es decir, Angélica Lozano. Pero antes quiero quedarme en ese detalle que usted dice, pues que renuncie si no está de acuerdo, pero echarnos al agua a nosotros que hemos estado defendiendo al partido de gobierno, al presidente de la República, etcétera, pues eso sí está muy mal. Es decir, usted no está de acuerdo con qué exactamente de Claudia López, de que abandone el barco o de que le eche la culpa a ustedes. Es que son dos cosas, ¿sí? Y las dos no son mutuamente excluyentes. Entendería una renuncia diciendo que la situación es muy grave, etcétera, sería oportunista, pero es doblemente oportunista, que eso es la cuestión, es doblemente oportunista Claudia López cuando sale del partido en una crisis, en vez de asumirla, y lo que hace es echar el agua sucia diciendo que nosotros estamos en el gobierno de Gustavo Petro por puestos. Eso sí es una absoluta desfachatez. Yo apoyo al gobierno. Mire, le doy un ejemplo para que vea usted cómo somos los que nactados con principios. Cuando hubo la elección para la presidencia del Senado, obviamente yo tuve una discusión muy fuerte con el presidente Gustavo Petro y con Carlos Ramón González cuando decidieron que, dando los cálculos, preferían ir a la plenaria apoyando a Angélica Lozano. Y para mí eso fue un momento doloroso, me sentí en cierto momento traicionado, pero pasé la página y seguí apoyando al gobierno de Gustavo Petro. Angélica, al momento de la elección, era la mujer que más quería construir en medio de la diferencia, que reivindicaba una historia común con el progresismo, con el pacto histórico y con el presidente Gustavo Petro. El gobierno la apoyó y cuando hay la situación, ahí sí viene diciendo que desde hace año y medio viene pidiendo la independencia. Eso es mentira. Angélica Lozano no estaba pidiendo la independencia cuando estaba en campaña política para ser presidenta del Senado. Eso cae de su propio peso. Entonces, que ellas traten de endilgarnos de alguna manera que nosotros estamos con el gobierno de Gustavo Petro, antes y ahora en medio de la crisis, por una actitud marrullera o politiquera, pues no se lo vamos a tolerar. Entonces, por eso decimos que Claudia López es doblemente oportunista. Oportunista porque abandona un partido del que le sacó y succionó todo lo que pudo para su carrera política. Todo lo que pudo. Financieramente también, todo lo que pudo. La campaña, la consulta anticorrupción, la campaña en la alcaldía, sus campañas presidenciales, todo lo que pudo le succionó. Y llega la crisis y entonces ahí sale corriendo. Y fuera de eso, sale corriendo, abandona el barco y nos echa el agua sucia a nosotros. Y eso no se lo vamos a permitir. Y por eso también le hemos dicho, yo creo que lo que ha hecho Claudia López es, al contrario, poner mucho más difícil la posibilidad de que esta crisis se resuelva, porque nadie le va a dar una decisión a Katy Jubinado y a la tendencia de Claudia López pensando que nos van a tildar de corruptos y que ellas son, mejor dicho, la majestad o la probidad absoluta de la política, cuando nos hemos dado cuenta que lo que son es unas personas que actúan de manera oportunista.
Perfecto, me queda clara su posición. Ahora, vayamos a su trino, porque usted dice, y lo veíamos de hecho con Angélica Lozano, y decía usted, le creería la indignación a Claudia López y los congresistas de su tendencia, empezando por su esposa, renunciaran con ella. ¿Ahí a qué se refiere? Porque, por ejemplo, Angélica Lozano le responde a usted y dice, él que se preocupa tanto por el maltrato hacia la mujer y demás, y acá está desconociendo el poder de discernimiento que tengo yo como persona independiente. Claro, soy su pareja, pero yo me imagino que la pareja del señor Inti Asprilla tendrá su posibilidad de discernir y su independencia como mujer, etcétera, como su pareja, pero pues cada uno tiene lo que tiene y son personas independientes. Entonces ella dice eso. ¿Usted qué dice ante eso? Mire, ahí le respondo dos cosas. Mire la carencia de lógica, ¿no? Según Claudia López, yo tengo que responder por actuaciones como una persona como Iván Nami, que es de las que pedía la independencia en conjunto con ella del partido. Entonces yo sí tengo que responder, pero ella no tiene que responder. Y para Angélica y para Claudia, entonces nosotros tenemos que responder en conjunto por lo que pasa, pero ellas no tienen que responder en conjunto como el proyecto político que son. Es que también hay que, digamos, no hay que querer meterle los dedos constantemente a la boca a los ciudadanos. Mire, yo no tengo la menor duda que esta salida de Mocus, que además está en un estado, digamos, avanzado de una enfermedad y que se había ausentado de la actividad política, fue coordinada con Claudia López. Y no tengo la menor duda que ellos están en una operación para tratar de salirse del verde, abandonar el verde, después que se decían que eran las que más construían partido. Y claro, yo he tenido posiciones minoritarias dentro del partido, pero yo todas mis diferencias las he tramitado institucionalmente al interior del partido. Y el primero en hablar de una decisión antes de la crisis por una falta de coherencia y de cohesión ideológica dentro del partido fui yo, nadie más. Es que ahí voy, porque es que esta crisis no es de ahora, esta crisis viene desde hace rato. Están congresistas muy divididos dentro de su partido. Está el señor, por ejemplo, J. Hernández, que está haciendo una oposición al gobierno importante. Pero es que ni qué hace el gobierno, es que el señor J. Hernández tiene una ideología fascista que no va con la historia del M-19. Puede que le arde y le duela, pero el M-19, el partido Alianza Democrática M-19 nació del proceso de paz y después de la Alianza Democrática M-19 vino el Partido Alianza Verde. Punto. Sí, la historia del Partido Alianza Verde tiene que ver con la izquierda colombiana. Entonces, obviamente, JP cuando quería hacerse elegir fue a un partido que sabía él que tenía una historia de izquierda, a no ser que sea completamente un ignorante, que tampoco lo creo, y no le vio ningún problema en compartir con nosotros. Es que cuando llegué al Partido Alianza Verde, yo no escondí quién era. Yo era el movimiento progresista. Punto. Y mi papá, que fue de los que crearon mi padre, que en paz descanse, Guillermo Asprilla, fueron los que tramitaron ese acuerdo de fusión entre la Alianza Verde y entre el Partido Verde y el movimiento progresista. Entonces, acá lo que pasa es que hay gente que actúa de una manera muy desleal. Muy desleal, es que no tengo otra manera. Cuando yo propuse la decisión, yo la propuse en términos tranquilos, democráticos, diciéndole, mire, es que acá, ¿y qué pasó? Pues ustedes después se dieron cuenta que empezó un ataque por parte de Katy Jubinado tratando de, digamos, de poner en duda mis posibilidades para plantear seriamente una decisión. Entonces decía, no, que yo lo que tenía que era renunciar e irme al pacto histórico, que aprovechaba el transfugismo y me fuera al pacto histórico. Entonces yo les decía, oigan, yo a usted no le estoy insultando, le estoy diciendo que tenemos una diferencia y que tramitemos esto tranquila y democráticamente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y es el problema que ellas tienen. Es que una decisión es un divorcio amigable, no hay otra manera de hacerlo. Una decisión necesita las 2/3 partes de la dirección nacional, ampliada, que es los directivos y los congresistas. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de resolver esto mientras nos dicen que nosotros nos vendimos a la corrupción petrista? Es que eso se cae absolutamente de la lógica. Y es en el afán oportunista, rastrero, de querer salir bien librado de una crisis que nos corresponde a todos como partido.
Porque es que de todas maneras, esto que está pasando, muestra el fracaso de la Alianza Verde. Eso hay que también que reconocerlo. O sea, esa convivencia entre centro, izquierda, centro, izquierda, prácticas de política tradicional, no se habló bien. Y eso tenemos que reconocerlo y asumirlo ante el país. Pero Y entonces, tenemos que tramitarlo institucionalmente, pero no querer abandonar el barco, después tratar de dividir el partido echándole el agua sucia a los demás y diciendo, no, es que nosotros siempre fuimos, mejor dicho, la mejor parte del Partido de Alianza Verde. Eso no va a ocurrir. claro, pero digamos, aparte de asumir esa responsabilidad para usted, ¿qué otra opción hay frente a esta crisis? Mire, lo primero es que nosotros se le hemos dicho a las directivas, en la medida que vayan avanzando las pruebas, el comité de ética va a tener que actuar rápidamente, ¿sí? Si las pruebas se llegan a confirmar, el comité de ética tendrá que expulsar a las personas implicadas si hay pruebas más allá de este testimonio que son bastante graves. Lo segundo que debe hacer el Partido Alianza Verde es ya definirse una vez que debería dividirse, pero siempre y cuando haya un acuerdo político. Es que lo grave que tenemos en este momento es que ya no van a resolver la crisis, y no van a resolver la crisis porque lo que hacen es echarle agua sucia a los demás copartidarios. Y también tiene que el Partido Alianza Verde empezar a hacer una depuración a su interior, no solamente, digamos, con lo que pasó acá en el Congreso, tiene que evaluar cómo actúan sus concejales, sus electos en diferentes partes del país, y no puede estar ya con una teoría que yo creía que era la teoría de construir bajo la diferencia, tener tolerancias con personas que votan o actúan en las regiones de manera diferente a lo que era el ideario del partido. Ok, y eso, es decir, evidentemente eso solamente se puede hacer una vez la Fiscalía General de la Nación pues muestre las pruebas y demás, o sea que eso no sería en un corto plazo, o sea, sería tal vez a mediano plazo, porque pues probablemente la Fiscalía, digamos, empiece a analizar las pruebas que tanto Olmedo López como Neider Pinilla y sus abogados pues entreguen y demás, y les entreguen sus principios de oportunidades así como lo están buscando. Pero pues eso sería en un tiempo larguito, ¿no? No, digamos, ahí sí yo soy muy enfático. Yo soy abogado y respeto pues, los principios, los postulados del Estado de Derecho, obviamente del Estado Social de Derecho. Las responsabilidades políticas son diferentes a las responsabilidades penales. Y las responsabilidades políticas se asumen y se achacan con un grado de prueba menor a lo que son las responsabilidades penales. En la medida que vayan develándose pruebas, por ejemplo, de estos testimonios, si llegan a develarse algunas pruebas que den mucha más credibilidad a los testimonios, claro que tiene que operar inmediatamente el comité de ética. Mientras tanto, tenemos unos testimonios que no son suficientes, pero sí hay que actuar, y eso también se lo he dicho. Supongamos en gracia de discusión que todo esto sea verdad, ¿sí? Sobre las actuaciones. No puede esperar el Partido Alianza Verde a que sean sancionados penalmente. Eso es obvio, eso es obvio. Si las pruebas avanzan, tiene que actuar a un ritmo mucho más rápido de lo que actúa la justicia penal. Ok. Bueno, pues mire, vamos a ver, yo me imagino que usted se tendrá que ver también con la senadora Angélica Lozano y con el resto de su bancada, ¿no? Para decidir finalmente qué harán con el partido Alianza Verde. ¿Sabe qué me preocupa y cuál es mi pregunta final? Los electores, la gente que creyó en ustedes como un partido de centro, ¿sabe? Centro izquierda. Me preocupa. Bueno, sí, sí, como le queda así. Pero fíjese que sí, a mí me preocupa, yo no sé si a usted. No, pues claro, es que miren, yo tengo absolutamente claro que la situación en este momento del partido es cerca al acabose, pero hay maneras de actuar frente a la crisis. Hay personas que lo que hacen es, después de que aprovecharon, salir corriendo y mirar al sálvese quien pueda. Yo creo que dentro de la Alianza Verde, hablo en mi caso y en personas que conozco, han construido partido en medio de diferencias con principios de honestidad y de actividad política. Y esas personas es las que nos corresponde no dejarlas botadas y buscar la manera de poder continuar la actividad política. Pero obviamente esta crisis no se va a resolver en
En los próximos días no se va a resolver, esto va a tomar un tiempo, pero sí, yo lo he dicho también en el interior del partido, habrá que cambiar completamente. Ese experimento que fue el partido fracasó, no puede seguir igual, no puede seguir igual. Si hay una decisión eventualmente en buenos términos y con respeto, se hará, y quienes estén en una orilla, en la otra tendrán que ya tener absolutamente claro que la convivencia sin cohesión ideológica, no estamos hablando tampoco de un partido que sea, digamos, unanimista, pero sin un mínimo de cohesión o de coherencia ideológica, pues tiende al fracaso, y eso nos tocó aprenderlo muy dolorosamente en esta situación. Pues es el senador Inti Asprilla. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, en los próximos días con esta decisión de qué harán con el Partido Verde, si van a tomar la decisión de la escisión, que es la división, o qué va a pasar allí. Pero sí, sin duda es la crisis más importante que han tenido dentro de esta bancada. Yo le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros, senador. Bueno, María Camila, un saludo para ti y para toda tu comunidad. Que se suscriban, por favor. Y que se suscriban, claro que sí. Gracias por ayudarme a hacer ese llamado. Por favor, suscríbanse acá abajo. Clic, por favor, suscríbanse y gracias por haber estado muy atentos a este video, a esta entrevista y comenten también que los estamos leyendo. Mil y mil gracias. Chao.